Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeras Evelina Baonza, Narlico Espud y quien les habla, Jimena Pérez, expondremos sobre un caso de trastorno por consumo de cocaína moderado. El caso es de un consultante hombre de 35 años llamado Óscar Pantoja, quien actualmente es dueño de franquicias de ropa reconocidas en la ciudad de Pasto. Su situación laboral es estable, es soltero y vive solo. En lo que respecta al motivo de consulta, él refiere sentir una adicción por el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el de coca, gracias a que le permite desinhibirse socialmente. Sin embargo, esto también ha causado problemas laborales y en su vida cotidiana. El comportamiento durante la entrevista es bastante amable, dispuesto a cooperar, físicamente está muy bien vestido, tiene bastante higiene. Sin embargo, muestra signos de timidez y pierde el contacto visual. Respecto al formato 1 de motivo de consulta, en este formato se encuentra inicialmente la descripción de la apariencia y el comportamiento del paciente durante la entrevista, como ya lo mencionó mi compañera, siendo esta la primera información que puede servir como fuente de generación de hipótesis. Además de ello, encontramos también los motivos de consulta correspondientes al caso, en este caso son 5, además de los acontecimientos desencadenantes de cada uno, lo cual también busca determinar el curso o tendencia del problema a lo largo del tiempo. Y finalmente encontramos el nivel al que pertenece cada motivo de consulta, lo cual sirve de base en el proceso de generación de hipótesis causales y también para desarrollar una metodología ordenada. Respecto al formato 2 de hipótesis preliminares sobre el motivo de consulta, este formato se obtiene con la información del primero, en el cual se encuentran las hipótesis correspondientes a cada motivo de consulta y los instrumentos o técnicas a utilizar para la validación de la misma. Posteriormente tenemos el formato número 6, que hace referencia a los acontecimientos significativos en la historia del paciente. Este tiene que ver más que todo con la historia y el reencuentro cronológico de las situaciones significativas del mismo, tomando procesos de aprendizaje, motivación, emocional afectivo, biológico, entre otros. En el formato 7 de hipótesis de adquisición, este formato se obtiene con la información suministrada en el formato 6 y dependiendo del nivel del motivo de consulta. En este formato se generan hipótesis sobre factores de adquisición. Primeramente, se describe el motivo de consulta y posterior a ello, la hipótesis de adquisición, teniendo en cuenta los factores proximales y los factores distales de las mismas. En el primer motivo de consulta tenemos dos mecanismos. Uno de ellos es el clásico, el cual se da como estímulo incondicionado a las sustancias. La respuesta incondicionada son las fisiológicas y el estímulo neutro, al asociarse, se convierte en estímulo condicionado, el cual son las reuniones sociales, obteniendo así una respuesta condicionada, la cual es la activación fisiológica, reacción al estímulo incondicionado, el cual es el consumo de sustancias. El mecanismo operante se da por un estímulo discriminativo de reuniones sociales, una conducta instrumental de consumo de drogas y un estímulo consecuente por refuerzo social, obteniendo así respuestas emocionales incondicionadas, las cuales son respuestas fisiológicas producto de las drogas. En el segundo motivo de consulta tenemos un mecanismo clásico, el cual se da como estímulo incondicionado a las sustancias. La respuesta incondicionada son las fisiológicas, el estímulo condicionado es el miedo a la pérdida de control de las sustancias, y la respuesta condicionada son fisiológicas como la preocupación y el miedo. En el tercer motivo de consulta encontramos como procesos el proceso de aprendizaje, emoción y motivación. En cuanto al aprendizaje, el mecanismo para este es el condicionamiento operante, siendo el estímulo discriminativo las reuniones sociales, la conducta instrumental el consumo de drogas y el estímulo consecuente se da tras un refuerzo positivo que la persona menciona al conocer y conquistar a personas diferentes tras el consumo de sustancias. Además de ello, en factores distales podemos evidenciar que existe también un condicionamiento operante por refuerzo negativo, como lo es la evitación. Por último, dentro de este formato, tenemos otro motivo de consulta en el cual se manifiestan condicionamientos operantes y clásicos desde el aprendizaje. En el clásico se mira como estímulo incondicionado el intento de dejar de consumir drogas.
como respuesta incondicionada a las respuestas fisiológicas, es decir, la fatiga, el dolor, vómitos, entre otros. Como estímulo condicionado está el ambiente de fiestas y como respuesta condicionada están las respuestas fisiológicas previamente mencionadas. Además de esto, también se presentan factores biológicos y cognitivos. Bueno, por otra parte, tenemos el formato número 8. Hace referencia a la información recolectada en todo el proceso de evaluación de una manera integrada. Aquí se evidencian todos los niveles, empezando desde los procesos básicos con el nivel 1 y tenemos los resultados donde incluyen el nivel 2 como proceso secundario, el nivel 3 de covariación y el nivel 4 con las respuestas específicas. En el nivel 1 se encuentran los factores de predisposición y mantenedores que se dividen en 3 factores. Primeramente, en lo biológico, donde en el temperamento se encuentra la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, la cual se activa porque las demandas del medio, en este caso ambientes sociales, son superiores a sus repertorios y el consumo de cocaína hace que haya reducción de la activación fisiológica que se da al estar en medios sociales y el consumo permite que pueda establecer relaciones sociales. Respecto al consumo de alcohol, en la adolescencia existen los efectos químicos del alcohol, los cuales operan en el organismo y actúan como un desinhibidor y en el principio él se dio cuenta que el consumo de alcohol le permitía establecer relaciones sociales partiendo del efecto del alcohol en términos fisiológicos, por lo cual se puede ubicar en el componente biológico. La posible dependencia al policonsumo se ubica también en lo biológico por la necesidad de consumo de drogas tras un consumo por tiempo prolongado a las mismas. En cuanto a los factores de aprendizaje y cognición, tenemos en los de adquisición, primeramente el bullying y rechazo de los compañeros en la escuela, lo cual se mantiene por contingencias negativas. Seguido de esto, el fracaso y experiencia negativa sentimental que refiere el paciente y posiblemente un factor mantenedor de esto es la orientación sexual no definida por parte del mismo. Además de ello, el déficit de habilidades sociales como factor de predisposición, mientras que el de mantenimiento es la evitación de contextos sociales y además de esto también se tiene en cuenta que no hay estrategias de afrontamiento a situaciones sociales, ni cognitivas ni conductuales. Por otra parte, también tenemos como factores de adquisición los pensamientos de incapacidad de socialización, los cuales se mantienen por distorsiones cognitivas, como la anticipación de consecuencias negativas frente a procesos de interacción social. Y en los factores de adquisición también encontramos la facilidad de interacción social en consumo de sustancias y factor mantenedor, el ambiente de fiestas. Luego encontramos lo motivacional. Aquí en predisposición está el poder adquisitivo, el estatus social, dado que tenía un estatus bastante alto, por lo que en el mantenedor podría tener acceso a cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Por otra parte, se encuentra también la dependencia del consumo, que en el mantenedor refiere a una dependencia fisiológica, donde se puede evidenciar el síndrome de abstinencia. Nuevamente en la predisposición encontramos un círculo social consumidor y en el mantenedor permite conocer y convivir con más personas. Y por último, esta predisposición es de la facilidad para establecer relaciones sentimentales y en el mantenedor el consumo de cocaína. Respecto a los resultados, en el proceso secundario de nivel 2 tenemos lo emocional y lo afectivo. En lo emocional encontramos la emoción que el paciente tiene al lograr conseguir relaciones sociales, interrelación del proceso biológico y aprendizaje en el cual se da por el condicionamiento clásico, siendo el estímulo incondicionado las sustancias, la respuesta incondicionada son las fisiológicas y el estímulo neutro al asociarse se convierte en estímulo condicionado, lo cual son las reuniones sociales, obteniendo así una respuesta condicionada que es la activación fisiológica y la reacción al estímulo incondicionado en el cual es el consumo de sustancias psicoactivas. Respecto al proceso secundario afectivo, encontramos que se encuentra la conducta de evitación de contextos sociales, la cual se da por un condicionamiento operante. En este sentido, el estímulo discriminativo son los contextos sociales, la conducta instrumental, las reacciones de miedo, temor y timidez, entre otras reacciones fisiológicas, y el estímulo consecuente se daría por un refuerzo negativo, como lo es la evitación. Con lo que respecta a la covariación, se encuentra que cumple 5 de los 10 criterios del DSM-5, por lo cual se traduce como un trastorno por consumo de cocaína moderado. Y es muy importante también tener en cuenta que uno de los criterios que más cumple es el síndrome de abstinencia.
Es así como se generan las respuestas específicas que tienen que ver con la incapacidad, los problemas para dormir, la culpabilidad, la preocupación constante, vómito, dolores de cabeza, fatiga, sudoración, entre otros. Estas son las referencias en las que nos basamos para poder hacer la exposición presentada. Muchas gracias.